Hola, buenos días, feliz viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos al webinar de hoy. Para ello nos acompaña el doctor José Pablo Díaz, el doctor es regente farmacéutico acá en Hospital Clínica Bíblica, a quien le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, con muchísimo gusto. Realmente muy contento de compartir este rato, donde vamos a hablar de antibióticos, de resistencia y de la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antimicrobianos. Entonces, lo que nos reúne hoy está asociado a esto que les decía, a esta Semana Mundial de un problema muy grave que tenemos actualmente en el mundo y es la resistencia a los antimicrobianos. Y Doctor, quizás como para... disculpe. Ajá. Perdón, antes de iniciar, nada más es importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando el doctor finalice su presentación, entonces nosotros se la hacemos llegar. Doctor, ahora sí, sin más preámbulo, lo dejamos. Gracias. Perfecto. Lo que les decía es que en esta semana hablamos sobre antimicrobianos y a veces hay como em, problemas con el concepto. Antimicrobianos engloba el uso de antibióticos, antiparasitarios, antivirales y antifúngicos. Entonces, quizás lo que más problemas tenemos hoy en el mundo es con la parte de antibióticos, que son estos medicamentos que usamos contra las bacterias, pero de igual forma también tenemos problemas con los antifúngicos que están asociados a hongos y también con medicamentos para virus y parásitos. Este es un problema de salud global. Eso quiere decir que no es solo acá en Costa Rica, sino en todo el mundo que tenemos problemas con esto. Y para arrancar quería mostrarles un pequeñito video que ejemplifica qué es lo que está pasando hoy en el día con muchos pacientes. Y me indica, Ariana, si se escucha y se ve bien. Doctor, sí se ve, pero no lo escuchamos. No sé si tal vez quienes No se nos están escucha. acompañando, no señor. Al menos yo no lo estoy escuchando. Tal vez las personas que están ahorita presenciando la charla, si nos indican a través del chat, si ellos sí lo logran escuchar. Ok, voy a ponerlo a ver. No se escucha, no. No. Ok, bueno, igual les puedo contar la historia. Este señor eh, es un señor de Uruguay y esto es parte de los videos que están en la página de la Organización Panamericana de la Salud, que cuenta la historia de este señor que trabajaba en un asilo de ancianos y que de pronto un día empezó a sentirse muy mal, terminó en el hospital gravemente enfermo, entubado, y la razón por la que entró fue por una bacteria multiresistente que muy probablemente la adquirió de uno de los adultos mayores con los que trabajaba, que eso es importante. Muchas veces, entre más veces hemos recibido antibióticos, más probable y más veces hayamos estado en un hospital, es más probable que tengamos bacterias multiresistentes que nos puedan generar problemas de salud importantes. Entonces, la idea del video era como que era una experiencia, pero realmente es algo que muy probablemente a alguna persona cercana a nosotros le ha pasado en algún momento, que lamentablemente ha adquirido una bacteria multiresistente que le ha generado una infección y que en muchas ocasiones el paciente sale adelante, pero también muchas veces el paciente podría fallecer. Entonces, como les decía, esto es una amenaza para la salud global. Vean que este problema, la resistencia a los antimicrobianos, está a la par de todas las otras complicaciones grandes en el mundo, como la contaminación del aire, el cambio climático, la pandemia de influenza, obviamente ahora la pandemia de COVID. Realmente este problema de resistencia a los antibióticos y a los antimicrobianos es un problema muy grande. Para entender bien qué es resistencia, tal vez explicar un poquito el concepto, es básicamente cuando tenemos medicamentos que están diseñados para erradicar esas infecciones. Las hechas por las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos, pero estos microorganismos encuentran maneras de evitar que el medicamento los elimine. Entonces, cuando eso sucede, es que tenemos fenómenos de resistencia. Es un proceso natural, pero se acelera por el uso de antimicrobianos, sea bueno o sea malo, que eso también es muy importante. Aunque un médico prescriba un antibiótico y sea necesario para el paciente,
eventualmente esto puede generar problemas de resistencia y obviamente cuando se usa de manera inadecuada todavía el problema va a ser peor. Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Porque lamentablemente está afectando a muchísimas regiones del mundo y tanto en los hospitales como a nivel comunitario. Entonces, normalmente este problema de la resistencia nos va a llevar a tener más gastos y más eventos graves en los pacientes. Y algo que es muy preocupante es que las opciones de tratamiento son limitadas. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos 1000 antibióticos para elegir, sino que tenemos unos cuantos y no son medicamentos que aparezca uno nuevo todos los días. Entonces es una situación bastante complicada que también va de la mano de que tenemos amplias brechas en el monitoreo de la resistencia. Entonces, realmente no es como muy claro en todos los países o en la mayoría de los países cuáles son los problemas de resistencia que tenemos en cada una de las comunidades, en cada uno de los hospitales. Entonces, eso también hace que a la hora de prescribir antibióticos sea difícil para los médicos. Este problema es tan grande que ya hay algunas estimaciones, y esto antes de la pandemia, que para el 2050 se iban a morir aproximadamente 10 millones de personas por año por problemas asociados a la resistencia a los antimicrobianos, que si vemos, por ejemplo, de cáncer, son 8.2, de sarampión, de diarrea, de cólera, de diabetes, mueren muchísimo menos personas. Entonces vean que el número no es nada despreciable. Y a partir del 2020 algo cambia, viene la pandemia y la pandemia ya tenemos bastantes datos que lamentablemente es muy probable que este dato de 10 millones llegue mucho antes del 2050 porque lamentablemente asociado a la pandemia hemos tenido mucho uso inapropiado de antibióticos a nivel comunitario y también que cuando un paciente se hospitaliza tiene más probabilidad de contraer una infección y que usen antibióticos que, como les decía, podría llevar a tener más problemas de resistencia. Entonces, veamos que la pandemia, cerca de 2 años, lamentablemente han fallecido más de 5 millones de personas y que ha sido algo bastante impactante. Ven que para el 2050 vamos a tener 10 millones de personas falleciendo en un solo año por esto. Lamentablemente, como les decía, es algo que está en nuestra región. En Latinoamérica no tenemos muchísima información del estado completo. En Costa Rica en particular, el INCIENSA se ha hecho cargo de esto y realmente tenemos datos, pero todavía nos falta avanzar muchísimo en esta parte de cómo anda la resistencia a los antimicrobianos. Lo que sí es cierto es que tenemos información muchas veces, inclusive hasta en los periódicos. Sabemos que recientemente, y es algo que pueden buscar en los periódicos, se han encontrado brotes que afectan a pacientes por bacterias multiresistentes y que lamentablemente en ocasiones llevan a que los pacientes fallezcan. Entonces, ¿por qué se da este problema de la resistencia a los antimicrobianos? Es algo bastante complejo que va desde el uso de antibióticos en la parte animal. Sabemos hoy en día que los antibióticos se utilizan en cantidades muy altas para el crecimiento de animales, por ejemplo, lo cual eventualmente también afecta este problema de resistencia, también para los pacientes humanos, inclusive en la misma veterinaria también se utilizan muchos antibióticos. Y algo que también es muy importante es la contaminación. Cuando, por ejemplo, las aguas están contaminadas por bacterias multiresistentes, eso eventualmente puede llegar a un paciente y generarle problemas. Entonces, realmente esto no es algo que se viene trabajando de este año, de hace un par de años, sino que ya hace muchos años hay un plan mundial para tratar de combatir la resistencia a los antimicrobianos que está organizado por la Organización Mundial de la Salud, la OIE y la FAO, donde buscan tener un enfoque de una salud que cubra a todos los que eventualmente utilizan antibióticos, entonces sean humanos, animales, para cultivos, todo esto está contemplado desde el Plan de Acción Global. Y eh, ya llegando a la pregunta de la charla de hoy, ¿cómo y cuándo tomar antibióticos de manera correcta? Y realmente la respuesta es sencilla, pero a la vez bastante complicada. Realmente la respuesta concreta
para los pacientes es que deberíamos de utilizar antibióticos solamente cuando el médico o el odontólogo los prescribe. Realmente estos son como los dos profesionales de la salud que más prescriben antibióticos. También podríamos pensar en los veterinarios, que hoy en día muchas personas cuidan muy bien a sus mascotas y siempre que la mascota lo requiera debería usar antibiótico, pero eso también es un punto más que va a ir generando resistencia a los antimicrobianos. Algo que también es muy importante es que haya una asesoría por parte del farmacéutico, que el farmacéutico, tenemos que tener claro, no debería de vender medicamentos antimicrobianos sin receta, pero sí debería acompañar al paciente para informarle en cosas muy particulares de su tratamiento, cómo proceder. Y esto debe ser un proceso muy individualizado. En ocasiones vemos muchos consejos muy generales, pero realmente para cada paciente y para cada prescripción debemos de tener una individualización que permita que ese paciente reciba el tratamiento de manera segura. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque realmente prescribir antibióticos es difícil. Nosotros sabemos que los pacientes o los medicamentos, normalmente el medicamento va a tener una acción sobre el paciente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza y me tomo un analgésico, ese analgésico lo que va a hacer es quitarme el dolor de cabeza a mí. Sin embargo, con los antimicrobianos el proceso es un poco más complejo porque el medicamento no busca tener una acción sobre el paciente, busca tener una acción sobre el microorganismo que está causando la infección. Entonces, con un antibiótico en particular, el paciente va a tener una infección y va a tener una bacteria que está causando esa infección. Entonces, lo que deberíamos tratar de hacer es erradicar esa bacteria o ese microorganismo. Que es muy importante que dentro de cada uno de estos tres eslabones tenemos muchísima variabilidad. Por ejemplo, hay diferentes pacientes con diferentes características. Entonces, no es lo mismo dar un antibiótico a un niño que dar un antibiótico a un adulto mayor o dar un antibiótico a una persona con diabetes, con hipertensión, etcétera. Entonces, realmente es bastante complejo y no solo tenemos que pensar en el paciente, sino también en el microorganismo. Los médicos o los odontólogos normalmente tienen una idea de cuál podría ser la bacteria que causa el problema, pero no es como que tienen una varita mágica y dicen esta es, sino que realmente esto necesita exámenes de laboratorio en algunas ocasiones o en algunas ocasiones se va con lo que dicen los estudios, que cuál es la bacteria que más comúnmente causa ese tipo de infecciones. Y también los medicamentos. Realmente muchas veces el paciente ya de fondo usa antibióticos, usa medicamentos y al utilizar antibióticos tenemos una gama que podría generar interacciones, que podría tener efectos adversos y que no y podrían no ser el más adecuado para el paciente. Entonces, un par de datos interesantes por acá. Vean que alrededor del 20% de los pacientes que reciben antibióticos experimentan efectos adversos, que esto es muy importante. Realmente tenemos como la creencia de que los antibióticos son medicamentos que nos hacen muy bien y que no tienen ningún problema, pero vean que una de cada 5 personas van a tener algún efecto adverso y estos efectos adversos tienen una gama muy importante. Pueden ser cosas sencillas como una diarrea, como pueden ser problemas muy grandes que podrían llevar a la muerte del paciente. Y algo que también es muy importante es que datos internacionales hacen referencia a que entre el 20 y el 50% de los antibióticos que se prescriben son innecesarios o inapropiados. Y esto es también bastante preocupante porque a pesar de que un paciente pueda ir a un médico o un odontólogo, muchas veces podrían recibir un antibiótico que tal vez no requieren. Entonces, ahí entra varias cosas en juego y esto es una diapositiva que pretende explicar un poco todas las cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de que tengamos prescripciones por parte de médicos, pero también las prescripciones que no son autorizadas o legales. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, imaginando un paciente que llega donde un médico o un odontólogo, va a depender de muchas cosas, de nuevo, que la prescripción sea correcta. Entonces, va a
depender, por ejemplo, del conocimiento del médico, de la información de la resistencia que tenga disponible, pero también hay algo que tal vez es como lo que más me quiero concentrar, y un mensaje muy importante de esta charla, y es la cultura médica de dar antibiótico por aquello o por si acaso. Esto para los pacientes es algo muy importante porque siempre deberíamos buscar que el médico prescriba antibióticos solo cuando es estrictamente necesario. Si algún día un médico o un odontólogo prescribe un antibiótico y le dice es por aquello que se vaya a infectar o por si acaso se infecta, es un antibiótico que no queremos recibir y en ocasiones sucede por la presión que ejerce el mismo paciente sobre el médico. Entonces muchas veces los médicos prescriben antimicrobianos pensando en que si no lo hacen el paciente podría estar incómodo, que eso es algo que podríamos fácilmente como miembros de la comunidad tratar de erradicar. Entonces, un ejemplo muy puntual. Pasa muchísimo que un paciente va a una consulta, por ejemplo, acá en Costa Rica, en la Seguridad Social, el médico lo ve, manda acetaminofén, líquidos y descanso, y el paciente no está contento con ese manejo. Entonces van a donde un médico privado tal vez o van a donde eh, algún otro profesional y buscan que les manden antibiótico porque de nuevo tenemos esa creencia de que lo necesitamos para curarnos más rápido y realmente eso no es cierto. Si un médico no prescribe antibiótico durante la consulta es probablemente porque el cuadro que estamos teniendo sea más asociado a un virus y no se va a corregir con un antibiótico. Entonces eso es algo muy importante. También esta parte de los farmacéuticos y los empleados de farmacias es algo sumamente importante y el problema es que de nuevo hay muchísima presión de los pacientes sobre estos establecimientos para que se les venda antibióticos sin receta, que de nuevo si vamos a la diapositiva anterior vean que de nuevo tomar antibióticos no es algo que queremos hacer a menos que sea estrictamente necesario. Entonces presionar a los farmacéuticos que son profesionales de la salud a que nos vendan antibióticos es inapropiado, pero todavía es peor cuando no es el mismo profesional de la farmacia el que hace esta venta, si no son los mismos empleados de las farmacias, que esto en Costa Rica está regulado, no debería suceder, pero lamentablemente por el entorno en el que vivimos hoy en día, por la parte cultural, queremos enfermarnos y curarnos rápido y una de las creencias es que esto se puede hacer a través de antibióticos, lo cual es totalmente inapropiado y de nuevo, llegando a la parte de pacientes y miembros de la comunidad, es muy importante que tal vez tratemos de cambiar ese enfoque hacia lo que les decía antes. No quiero tomar antibiótico a menos que sea totalmente necesario. Dentro de todo esto de eh, cuidar los antibióticos, se han hecho muchísimas iniciativas dentro del plan global y una de estas cosas son los programas de optimización de antimicrobianos. Estos programas en inglés se llaman así, como está en la pantalla, y incluyen esta palabra, stewardship. No sé si alguno sabrá la traducción de esta palabra, pero realmente si uno la busca, lo que dice es como la gestión cuidadosa y responsable de algo confiado al cuidado de una persona. Entonces, por ejemplo, en los estadios, en otros países, las personas que cuidan tienen como estos chalecos de steward. Entonces, es como cuidar, es como tratar de conservar algo. Con los antibióticos deberíamos de tener ese tipo de enfoque nosotros, toda la población, para tratar de cuidarlos y que a la larga no tengamos problemas y que no se puedan hacer muchas cosas. Lamentablemente, los antibióticos no solo sirven para tratar infecciones, sino también en algunos casos muy particulares sirven para prevenir infecciones. Entonces, por ejemplo, una persona que va a ir a una cirugía puede ser que necesite antibióticos solo antes de la cirugía para que esa cirugía no se infecte y no tenga mayor problema el paciente. O pacientes que tengan, por ejemplo, su sistema inmune comprometido de alguna forma, por ejemplo, que tengan cáncer y estén en tratamiento con quimioterapia, también podrían requerir en algún momento utilizar antibiótico para no tener infecciones. Y si esos antibióticos no funcionan o las bacterias ya tienen todos esos mecanismos de resistencia, lamentablemente no los vamos a poder usar. Entonces, usar irracionalmente antibióticos o presionar para que nos prescriban antibióticos es algo que puede afectar a muchísimas personas, sea familiares directos nuestros o personas que no conozcamos. Entonces,
como para ir dando fin a lo que les quería compartir el día de hoy, quería decirles que todos podemos ayudar a mitigar la resistencia a los antimicrobianos, y estos son como unos mensajes finales. No deberíamos de nuevo presionar a los prescriptores para que nos den una receta de antibióticos. Deberíamos preguntarle al médico si realmente es necesario que tomemos antibióticos, no comprar antibióticos sin receta, completar los tratamientos cuando se nos prescriben y el médico está seguro de que de verdad nos va a dar algún beneficio, no compartir tratamientos, que esto es bastante frecuente en personas que no completan sus tratamientos y los comparten. Y también en otros países, tal vez en Costa Rica no es tan frecuente, pero ya se empieza a ver en algunos lugares buscar alimentos que hagan referencia a que no se utilizaron antibióticos para su desarrollo. Entonces esto podría ser como carnes y vegetales, es algo que está empezando a crecer un poco más en el país y es algo que deberíamos de buscar que no consumamos antibióticos de nuevo cuando no los requerimos y menos a través de alimentos. Y esto es una campaña que está hoy en día en España, que les quería enseñar y que es un problema muy importante y lo mencionaba antes, muchas veces tenemos gripes, que recuerden que las gripes y eh, los resfríos son causados por virus y muchas veces de nuevo la gente para sentirse mejor rápido siente que el antibiótico le puede ayudar y vean que esto lo tildan de absurdo y realmente así deberíamos verlo. No tiene sentido dar algo que es contra bacterias, contra enfermedades que son causadas como por virus. Y eso es lo que tenía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la participación y vamos a abrir las consultas para ver si las personas que nos están acompañando tienen alguna. Bueno, doctora, acá Kevin Corrales nos dice que cuánto es el mínimo para tomar antibióticos en días. A ver, realmente hay antibióticos, va a depender mucho de la infección y del medicamento. Pero, por ejemplo, hay antibióticos que con una dosis es suficiente. Como hay antibióticos y infecciones que requieren 5 días, 3 días, 7 días, una semana, un mes, varios meses. Entonces, realmente un mínimo como tal no existe, sino que deberíamos pensar de nuevo en cuál antibiótico vamos a usar y cuál infección se está tratando de eliminar. Entonces, es muy variado, pero de nuevo va en el rango de una dosis hasta varios meses de tratamiento. Muchísimas gracias, doctor. Acá nos dicen el actividad como para un resfrío también debe ser recetado por un médico. Perdón, de nuevo. El antiviral para un resfrío también debe ser recetado por un médico. En la idealidad, sí. En la idealidad, si se va a utilizar un antiviral, que realmente los antivirales no son medicamentos que sean sumamente efectivos, pero si un médico los desea utilizar, pues sí, lo ideal es que los prescriba el médico. Otros profesionales, por ejemplo, yo que soy farmacéutico, en ocasiones podríamos recomendar medicamentos que sean más para dar alivio a síntomas, analgésicos, antialérgicos, pero si el paciente necesita un antiviral, lo ideal es que sea prescrito por un médico. La siguiente consulta dice, buenos días, es cierto que se debe tomar el antibiótico a las 6 de la mañana, aunque no haya desayunado, luego a las 2 y a las 10 si es cada 8 horas. No es necesario, realmente con los antibióticos es poco frecuente que tengamos ese tipo de horarios y de nuevo, hay que ver particularmente qué antibiótico es, qué infección es y ahí hacer las recomendaciones para que se tome de la manera más adecuada. Aunque nos dice el doctor, ¿por qué los antibióticos no funcionan contra los virus? Los antibióticos fueron diseñados para tratar o eliminar bacterias y la estructura o la composición de los virus y de las bacterias es bastante diferente. Entonces, si un virus es lo que está causando el problema, el antibiótico por la molécula como tal no está en la capacidad de eliminarlo.
Ya tenemos una última consulta. Dice, ¿qué pasa si abusamos de los antibióticos, doctor? Pasa que puede llegar el momento en que no tengamos antibióticos para eliminar las bacterias y que por lo tanto muchas cosas que hacemos hoy en día no se puedan seguir haciendo. Cirugías, quimioterapias, inclusive hasta la interacción entre personas debería de verse limitada si esto en algún momento llega a suceder. Dándole seguimiento a la consulta sobre las horas que nos indican acá, Ujú. dice, pero cuando el doctor lo receta cada 8 horas y nos explica cómo se toma, ¿cómo se debe entonces de hacerlo? Ahí lo ideal sería que le consulten al farmacéutico. De nuevo, depende del antibiótico. Si es un antibiótico que es pesado para la parte gastrointestinal, el estómago, es ideal quizás después de desayunar. Pero de nuevo, va a depender mucho de cuál es el medicamento que tenemos enfrente. Si tal vez es un medicamento que no va a ser tan agresivo con la parte gastrointestinal, podríamos hacerlo antes de desayunar. Entonces, de nuevo, es muy dependiente de cada tratamiento y por eso en cada farmacia de nuestro país hay un farmacéutico que podría ayudarles con ese caso en particular. Aquí nos contesta que, por ejemplo, la amoxicilina, que sí le puede dar el ejemplo entonces en la toma de las horas. Si es cada 8 horas, ese podría ser un esquema valioso. Tomarlo por la mañana, a las 8 de la mañana. Este en particular, mi recomendación sí sería después de los alimentos y ya después cada 8 horas, que sería lo que corresponde, es 8, que es 2, etcétera. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quiere aportarnos algo más para ya finalizar la charla. Pues no, nada más recalcar lo que les decía antes. Tratemos de que cuando vamos a tomar antibiótico sea recomendado por un profesional y que de verdad sea necesario. Doctor, perdón, acá nos acaba de ingresar ya una última consulta para no dejarla por fuera y para que todos puedan participar. Dice, la costumbre de tomar algo contra los parásitos con cierta regularidad, sin exámenes anteriores, ¿está bien? Depende mucho del entorno del paciente. En pacientes que tengan condiciones las que consideramos ideales para vivir, no sean personas que vivan hacinadas o que estén en contacto con muchas personas, que no estén en contacto con muchas personas, realmente si no tenemos ningún problema no es estrictamente necesario. Eh, si ya tenemos una población donde quizás si hay esas características que viven en hacinamiento o que están en contacto con muchas personas, hacerlo cada 6 meses o una vez al año tampoco es dañino, pero no, es mucho más frecuente que cuando tengamos un problema los utilicemos a que sea como más preventivo. Así es, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron el día de hoy. Recordarles que esta charla estará a partir del lunes en los canales principales del hospital, como el Facebook y el YouTube, para que ustedes también puedan compartirlo, incluso lo puedan volver a ver. Doctor, nuevamente las gracias. Con mucho gusto. Que tengan buen día. Fel Feliz día a todos. Hasta luego. Hasta luego.